algun dia pugui ser com vosaltres. Una lluita pacífica, resilient, una lluita que a vegades sembla que no és, amb una paciència quan tenim problemes i discutim, que escolta, que jo això ho estic visquent i estic molt orgullosa de la ciutat. Unes dones estan, altres ja no hi són. Hem de veure que amb les seves famílies hem de reconèixer el vostre, el detall d'haver vingut aquí i poder, jo no sé si podré parlar perquè és que t'emociones, perquè jo sé el que significa tenir una persona potent al teu costat i perdre. Així que, no sé si te'n quedaria alguna més, però moltes gràcies i gràcies per estar aquí. El 9 de juliol del 2021 es va presentar una proposta de resolució a càrrec del Casal de la Dona i Feministes de Terrassa per demanar un mural de dones per donar visibilitat a les dones de la ciutat, tant les més conegudes com les que són més anònimes. Promoure la recuperació de la memòria històrica de les dones de la ciutat i generar referents femenins per a les properes generacions. Una proposta que va ser aprovada per unanimitat. Es va buscar un lloc amb visibilitat i prop del Monument de la Dona, una paret del Centre Cívic Montserrat Roig. Així també es va contribuir a que Terrassa sigui un municipi més feminista. Les 10 dones, que sempre han treballat des de l'anonimat, 9 van ser escollides. Quasi bé dir les dones. De la dona que va dir em retiro quan veig que les fotos que fan els meus companys... Ay, te hablo en castellano, ¿verdad? ¿Mejor? ¿Ahora me entiendes? Sí. Pues que Joana era una mujer valiente, una mujer que no quería mercantilizar, ¿verdad? Su obra y su arte, y incluso... Estamos muy agradecidas de que hayas venido aquí y nos expliques historias de la Joana. Es muy interesante la vida de ella y la tuya junto a ella también. Y para nosotros es un referente, con lo cual te damos las gracias por haber venido. Bueno, ahora me parece que para las Navidades hay un primer libro, un libro escrito sobre la biografía de Juana, que no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No fue fácil. No va a ser fácil. Es lo que le dijo su padre. No, que su padre, le han sacado, este escrito, ha sacado que su padre, cuando ella dijo que iba a hacer periodismo, no va a ser fácil abans. Hace tiempo. Bueno, es igual. hacemos esto. Total, que sale en castellano. Dit aquí que digui que als 30 últims anys de la seva vida laboral va treballar a Power Contra, a Vilagut. Allà va formar part del comitè d'empresa com a secretària i va ser on va descobrir la necessitat del feminisme. Entre els mateixos companys del comitè, el personal en general i el comportament de l'empresa. Quan es va jubilar, va entrar a formar part del grup de dones amb iniciativa de Can Palet. Primer de sòcia, després va formar part de la Junta com a secretària i, a més, endavant com a presidenta. És una referent al seu barri i a la ciutat. Ha destacat pel seu activisme en la lluita pels drets de les dones, la igualtat de gènere i la justícia social. I forma part de la Comissió 8 de març i ha estat proposada per la Comissió 8 de març. I jo que hi era puc dir que va ser acceptada, que tothom la va voler per unanimitat. Perquè l'Alba és un referent, perquè l'Alba ens ho estimem totes i perquè si hi ha una lluitadora que ha demostrat tota la vida, és ella, amb la seva humilitat i amb la seva manera de ser. Alba, què ens expliques? Com ho penses? Després, si haig d'explicar una mica la meva evolució, diré que jo vaig començar a treballar als 14 anys. La meva mare era vídua, es va quedar vídua molt aviat, amb 3 criatures petites, i als 14 anys vaig haver d'anar a treballar per ajudar a casa,
I jo estava, bueno, vaig anar a un col·legi de monges i això vol dir que estava relacionada amb l'església y vaig formar. Una de ellas que en el año 1967 empezó a trabajar en el textil, Pues una enseñarte. Vale. Bueno, la Dolors Ciziana no ens pot acompanyar i va ser presidenta del Casal de la Dona fins a final dels 80 i va treballar per la defensa dels drets de les persones, especialment de les dones. I des de Roquetes continua amb la lluita dels drets de les persones. Presenta, perquè l'Araceli ens va deixar el 2016 i llavors us faig una mica la fitxa que tinc. Ella va néixer a Monturque, Córdoba, el 1956. A l'any 1963 va arribar a Terrassa amb els seus pares i la seva germana. Va estudiar batxillerat i dret nocturn, compaginant-lo amb la feina. Era una dona molt sociable i sempre estava disposada a ajudar. Va ser sòcia fundadora del Casal de la Dona i va treballar per la defensa dels drets de les dones. Com a advocada, va destacar per la seva tasca a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, on va impulsar la creació de les comissions de violència domèstica i de defensa dels drets humans. En l'any 1986 es va integrar a un grup de dansa catalana, amb el que va anar per tot el món. L'any 1988 va fundar el grup de cultura popular Treure Vall. Y prácticamente, bueno, ahora ya no tant, pero sempre l'estan recordant, sempre parlen d'ella, sempre la tenen com referents. Vull dir que va ser, però no va ser perquè fos una persona que es donés importància o que ella deia, al contrari, era una persona que molt senzilla, feia les coses perquè la sentia de veritat, de debò, no? Ella sentia les coses i les sabia de fer. Va ser una també de les fundadores del Casal de la Dona de Terrassa, entre altres. Va lluitar pel dret a l'avortament, la defensa de la LGTBI, va formar part de les llistes municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya en diferents eleccions fins a la seva defunció en el 2020 i ha estat proposada per l'Esquerra Republicana. Bé, doncs si tu ens pots dir una mica com ho veies des de casa, què ella feia, com us afectava... Sí. Ara? Molt bé, intentaré explicar-vos qui era la Fina, moltes de vosaltres la coneixeu, i no emocionar-me. En tot cas. A veure, us ho explicaré. La meva mare, el seu feminisme va arribar de maduresa. No va ser un feminisme. L'Alba ho ha explicat abans i a més quan ho explicava jo també me n'he sentit identificada. La meva mare va néixer en el si d'una família republicana que passaven les penúries de la guerra i que a més era la filla gran de 6 germans, que després em va morir un de 5, em van quedar. Als 12 anys, quan tenia 12 anys, el seu pare va morir. I la seva mare, vídua, el que feia era anar a treballar a la metal·lúrgia i tirar endavant amb aquells 5 fills. La meva mare, amb 12 anys, va haver de deixar d'anar a l'escola, com moltes de vosaltres i moltes que també es puguin sentir identificades. Conocida empresa textil de la ciudad, se le despertó el orgullo de ser dona, mujer, de clase obrera y la pasión por defender los derechos laborales y de la mujer. Sus inquietudes políticas la llevaron a militar en el PSUC, donde conoció a su compañero de vida, Jaume Ainé Gutiérrez. Con él, un joven viudo con una hija de 3 años, se fueron a Suiza, que fueron muy valientes, donde nacieron el resto de las Ainés, las 2 hermanas, son 3. En Suiza el activismo político no solo va a continuar, sino que creció.
En la lucha antifranquista se le sumó encuentros con grupos de mujeres. Carmen sabía que las discussiones políticas también tenían que teñir-se de lila. Ara doy paso a... Doncs és amb la mort d'en Franco que els pares decideixen tornar a Terrassa. Però la lluita per la justícia social va continuar sent el far que guiava el seu camí. La Carme era feminista, tant per convicció com per experiència. Frases com: primer Franco, després el meu pare, i ara 3 filles i un marit. Són recordades per nosaltres amb un somriure, i a més afegia: no vull que cap de vosaltres depengui mai d'un home. Heu de ser dones independents, dones lliures. També ens va marcar una altra línia vermella, amb amenaça inclosa. Si alguna de vosaltres vota a la dreta, ja podeu buscar algú altre que us posi el plat a taula. En aquesta casa es vota a l'esquerra. Molt bé. La Carme, una mare d'esquerres i feminista, va treballar a comissions obreres fins a la seva jubilació. Sempre discreta, però contundent. La seva lluita va ser per fer un món més equitatiu i just. Gràcies a ella vam aprendre que el sindicalisme de classe feminista no és només una causa, sinó una forma de viure, de respectar-nos, d'organitzar-nos per construir juntes el món que totes... Moreno, una mujer discreta y trabajadora. Podemos decir que todo el mundo que la conoce la quiere. Su vida no ha sido nada fácil. Ha trabajado y luchado en beneficio de la comunidad, sobre todo con personas enfermas, discapacitadas y gente mayor. Ha destacado por su labor en el asociacionismo y voluntariado y ha colaborado durante muchos años y aún sigue con Flores y FUPAR y ha estado muy vinculada al barrio de Canglada. ¿Verdad, Carmen? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Te pregunto algo? ¿Tienes ganas de hablar? No. Claro que sí. Venga, Más que todo. mira, Carmen, ¿tu familia qué tal ha vivido esta implicación tuya por los demás? ¿Lo ha vivido bien? Ya, son tantos, están todos aquí. Sí, ocupan la mitad. O sea, que la madre bien, ¿no? ¿Que lo has llevado? Soy feliz porque tengo una familia maravillosa. Pues mira, yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu sueño en la vida? ¿Se ha cumplido, Carmen? Todo me está cumpliendo todo. Muy bien. Estoy bien, ni vine con 15 años. ¿De dónde viniste, Carmen? De Sevilla, de Alcalá de Guadaira. Muy bien. Sí. Y bueno, vine a los 14 años. Y a los 17 años ya entré en donde tuve que entrar. Me cogió una familia muy rica, la señora Urey, bueno, la señora Cadafal y el señor Urey. Ah, todos médicos, ¿no? Todos. De ahí todos. te viene a ti la... vale. Eso. Y entonces, pues bueno, era muy rico y me llevaron a conocer al doctor Barraquer, porque donaban las córneas y yo estaba con todos los enfermos. Aquí desde luego son enfermos los que... ¿Y eso, Carmen, con 17 años? Ya, Jovencísima. yo vine aquí a Canglada con sí, aquí ya conocí a mi marido y todo, y ya empecé a venir aquí a los 20 años. Ya entre mi suegro y yo nos pusimos en la casa, porque estaba con 7 hijos. Han sido buenas, y de ellas, pues, porque yo he tenido una vida muy mala. Yo nací y me quedé sin madre a los 3 años. Se casó mi padre, una señora que a mí me dio muchas palitas. Se murió esa señora y otra madrastra, otras palitas, hasta que ya conocí a un cura, un sacerdote, y ya pude respirar porque me ayudó muchísimo. Y ya, pues cuando ya tuve, que ya cumplí los 15 años, la gente y tantos abuelitos que lo conocía yo, me daba una pena el señor Ferrán,
me entregó, dice, Carmen, es que a ti te gusta ir a todos sitios, a todos los hospitales, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él me dio el señor Ferrante. Y Sí, el cura de aquí del barrio, ¿no? no. Ah, vale. Los políticos yo los quiero mucho, porque a mí me han ayudado. Han sido los primeros que me han ayudado, los políticos, porque todo lo que pedían me lo han dado. ¿Eh? Sí. La fórmula. Yo siempre he ido a lo más pobrecitos, si no han tenido. Y Carmen, aún hoy en día haces con los moteros, que siempre colecciones de dinero. Claro que sí. Y Estás seguiré. orgullosa, y eso que no querías hablar, madre mía. Y yo quería, bueno, yo soy muy feliz, respeto a todo el mundo, sea lo que sea, yo respeto a todo el mundo. ¿Eh? Y es lo que yo quiero. Muy bien. Eso es lo que yo quiero. Te mereces mucho de estar ahí en el mural y una persona tan maja como No, tú. yo no, Claro que sí. yo no, porque para lo que yo le he pasado, ya está bien. Sí, has tenido la vida dura, ¿no? Y luego mi familia, yo soy muy feliz con mi familia. Tengo, vaya, ¿qué tengo? 6 nietos y 8 bisnietos que ya están estudiando. Muy bien, muy bien. Ah, yo quiero mucho a mi familia. Me alegro mucho. Es que me han dado un patinazo. La rodilla. Acompanya el seu net, Jordi. La Francisca Redondo, jo tinc aquí la seva fitxa, ens posa, va morir el 2007. Va néixer el 1918, va anar poc a l'escola i de joveneta ja treballava al camp, on protestava per la inferioritat salarial de les noies. Als 16 anys va anar a servir a Madrid, on va poder complir el seu desig d'aprendre. Durant la Guerra Civil Espanyola va treballar en un hospital i es va afiliar al Partit Comunista. Es va casar, va tenir 3 filles. El seu marit va estar torturat i empresorat l'any 1939. Van venir a viure l'any 1957 a Terrassa, al barri de la Maurina, on posava injeccions i després es va dedicar a la confecció. A l'any 1979, 4 anys després de morir Franco, es van celebrar les primeres eleccions a la nostra ciutat i la Francisca va entrar al consistori al capdavant de la regidoria. Bueno, estava escoltant totes les dones que heu estat parlant i jo crec que en general una cosa que sí que podem reunir-les a totes és que totes les dones eren voluntarioses, eren incansables, quan es proposaven fer alguna cosa perquè creien que era injusta i lluitaven perquè ho fos, perquè no fos Injusta. posar les coses a lloc, és veritat. Sí. No, en general totes les dones aquí han tingut un denominador comú, que és aquest, el voluntarisme d'ajudar els altres. Bé, bueno, jo de la Càndida no sé què dir, perquè la Càndida Rodríguez Ruiz, Rodríguez No olvidemos a las madres. Rodríguez Ruiz o Ruiz Rodríguez, per mi no és una mare, és una germana gran, no? I tinc vivències amb ella i ella no se'n recorda, però jo me'n recordo d'anar a 8 de març quan treballava d'abogada i jo ja la mirava i m'impressionava. M'impressionava la seva força. I tots els que estem aquí, segurament que amb el seu costat ens omple de vida. Així que vaig a llegir perquè si no m'emocionaré. És un plaer estar aquí amb totes, però sobretot és un plaer també poder estar al teu costat, Càndida. Ets una dona que formes part del mural, però jo te tinc molt present, i la ciutat també. No és passat. O sigui, és present i espero estar al teu costat.
Què puc dir, Cati? Va ser sòcia, fundadora... Bueno, el feminismo yo no sabía ni lo que era, porque yo soy de una familia de 8 hermanos, somos 6 chicos y 2 chicas, yo soy la segunda. Pues yo veía que mi madre, pues como todas las madres, solamente como en todas las casas, ¿no? Los maridos, los hijos, los primeros. Y yo a veces también, luego cuando ya fui más grande, decía, pero bueno, yo le decía a mi madre, ¿en dónde ponía cuando yo nací? Que yo tenía menos derechos que mi hermano. Claro, porque yo digo, yo cuando nací no había ningún papel que yo ponía, ¿no? Bueno, yo empecé a trabajar también muy joven, pasé por una fábrica, pasé también por la GUT, luego pusimos una tienda aquí en Cananglada, y aquí es donde yo me desperté. Porque conociendo, aparte de mi madre, que yo le daba una importancia a lo que era mi madre, porque era una mujer, después de criar a 6 hijos, en el pueblo teníamos un negocio y ella trabajaba tanto o más que mi padre. Es decir, que qué importancia tienen las mujeres, las que nunca han trabajado. Hicimos un trabajo de donas con nosaltres y luego lo dediqué a mi madre, decir, a todas las mujeres que dicen que nunca han trabajado. Porque el no trabajar en una fábrica parece que no has hecho nada. Honesta la seguridad, las mujeres que cosían. Y cuando yo estuve en la tienda aquí en Cananglada fue donde empecé a conocer muchas mujeres, sobre todo muchas de las que están aquí. Y yo decía, ¿qué importancia tienen estas mujeres que han venido del pueblo viudas, con 6 hijos, trabajan, han llevado los hijos, en el pueblo trabajaban en la tierra? Me ha dado muchísimo. Y yo quiero reivindicar que las mujeres del barrio sigamos, porque ahora veo que, no sé, estamos intentando con otros grupos de mujeres a ver si nos unimos, a ver, pero falta mucho, y a ver si podemos entre todas que tengamos más unión, que es donde podemos hacer la unión hace la fuerza. El orgullo de haber pertenecido al colectivo de donas es muy grande, porque por eso he conocido tantísima gente, he aprendido tanto, y luego además yo creo que es lo que estamos aquí. Creo que las mujeres podemos hacer más de lo que nosotras mismas pensamos. Así que en la lucha y adelante. ¡Qué grande eres! Dice, que solo me falta esto, si ahora estoy muy bien. Sí, ahora haremos la foto del grupo, que vengan todos, ¿vale? Aquí. Sí, pasamos la mano, pienso en la foto. Bueno, muchas gracias por haber venido todos. Ellas no necesitan más a la cama, ni tocaba las mechas. Maria. Jo volia dir una cosa, vull donar un agraïment. Sabeu que Terrassa fa anys que la vam posar que Terrassa era una ciutat feminista i això va ser una idea d'una dona que també per mi és gran i està aquí, que és la Marina. Un aplaudiment per ella. Abans de que marxeu, la Carmen Aguilar, que es, madre mía, que es una patrona, pero de una cosa muy importante. Bueno, yo quiero decir una cosa, que tenemos unos chicos estupendos en parálisis cerebral, sobre todo ayudar todo lo que puedan, porque lo necesitan, ¿vale? Sobre esta zona de operativa. ¿Vale? Y muchas gracias por escucharlo. Vamos a ver si trabajamos en el nuevo pleno de mujeres. Sí.
Teresa.